Muy bien. Secretario de Defensa, 2 veces Ministerio de Defensa, estuvo colaborando con el último Ministro de Defensa, Martínez, analizando algo así como el futuro de las Fuerzas Armadas. Sí, es un tema pendiente en la Argentina. Creo que un momento tan difícil como este, el primer deber que tenemos es no perder la cabeza, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades, no solamente en las cámaras legislativas, sino también en el Ejecutivo, también el periodismo, y también los que de alguna manera tenemos que aportar lo que podamos aportar a estas situaciones. Y la primera obligación es no perder la cabeza. Hay mucho dolor como para estar incluso fantaseando con especulaciones políticas con todo esto. En segundo lugar, creo que hay que ordenar las cosas. Una cosa es el accidente del submarino, que en sí mismo merece una investigación profunda. Otra cosa es el problema presupuestario, que lo arrastramos hace más de una década. Y otra cosa, el tema fundamental que se planteó acá, que es qué hacen las Fuerzas Armadas en un tema como este, o en el conjunto de los problemas que tiene la Argentina. Y entonces tenemos que ver lo que pasa con la población. La población hoy siente que las Fuerzas Armadas no son necesarias, porque están pensadas en ese análisis para un conflicto con Chile o con Brasil, que son conflictos posibles pero no son probables. Y entonces se pregunta, bueno, ¿para qué están? Y sin embargo tenemos un drama en la Argentina que no se percibe y en donde tienen mucho que hacer las Fuerzas Armadas. Argentina ha perdido el control soberano de sus espacios. Argentina no controla su espacio de aire, porque no tiene radares, porque no tiene aviones interceptores y porque no tiene una ley que disuada efectivamente. No controla. Hablamos de disuadir el tema del narcotráfico sobre todo, ¿no? Sobre todo. O la ley del derribo. Sobre todo. Argentina perdió el control de su espacio marítimo. En este momento Argentina está siendo depredada. Perdimos más de... Bueno, dicen que el submarino estaba haciendo una misión de detección de pesca ilegal. Sí, no lo sé a eso. Lo que sí sé es que es insuficiente el control de nuestro espacio marítimo. Y en el medio de esa insuficiencia tenemos la prefectura que hace lo que quiere y la Armada que hace lo que quiere y no se relacionan entre sí. ¿No es cierto? Cuando la escasez de medios obligaría a que ambas realizaran un control efectivo del espacio terrestre. Horacio, una pregunta, Horacio. ¿Es necesario entonces encarar una profunda reformulación de las Fuerzas Armadas? ¿Hay que barajar y dar de vuelta, reacomodar a las Fuerzas Armadas en esta coyuntura que usted está señalando? Sin duda, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo para qué. Si nosotros llegamos a la conclusión de que lo que Argentina tiene que recuperar es sus espacios terrestres, marítimos y aéreos, usted ahí tiene un rol para definir el tipo de fuerza que necesita para ello. Y lo que le va a definir no solamente es el tipo de fuerza, sino que va a definir el reequipamiento, porque estamos seguros de que hoy estamos mal de reequipamiento. La edad promedio de los equipos de la fuerza tienen 30 años. Hay que reequiparlas. Pero si usted no tiene claro a dónde va, claro, mal va a reequiparse, ¿no es cierto? O se va a reequipar de cualquier manera, menos de la forma que se necesita. Entonces, definamos el rol que tenemos para la Fuerza Armada, que yo creo que tiene que ser este: recuperar el control de nuestros espacios territoriales. Convoquemos a todas las fuerzas políticas a que opinen y que digan, porque este es un problema de la Argentina, no es un problema del gobierno, es un problema del conjunto. Ahora, es un problema de la Argentina que la Argentina política no supo resolver en los 30 y pico de años de democracia. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros estamos anclados en hace 40 años y ese sentimiento de oposición todavía subsiste. Es bastante curioso. Fíjense ustedes, en estos gobiernos que se han ido sucediendo, personas que tuvieron una actuación muy destacada como montoneros, etcétera, que provocaron crímenes, asesinatos y mataron, se han incorporado a la vida política y la sociedad los ha perdonado. Son los mismos y los ha perdonado, y me parece bien que sí se... ¿Los ha perdonado?
Supongo que sí, porque se han incorporado a la democracia. Tenemos gente que ha sido protagonista de violaciones terribles de los derechos humanos, que hoy lideran organizaciones que protegen los derechos humanos, ¿verdad? Pues, tenemos eso por un lado. Y por otro lado tenemos militares que hace 30 años no tenían nada que ver, ni siquiera algunos habían egresado de los servicios militares, y sin embargo siguen estigmatizados como leyendo una Argentina. Bueno, no son santos. No son santos los que están presos de los militares. Bueno, claro, por eso, pero son cosas distintas. Una cosa es el militar de hoy. Yo fui ministro de Defensa en momentos muy complejos. Horacio, el levantamiento de los Carapitadas. Por supuesto. Y además de eso fui ministro de Defensa cuando la Argentina temblaba en la época de la gran crisis económica del 2002. En ese momento, las Fuerzas Armadas, lejos de contribuir a la confusión, contribuyeron a la pacificación y al desarrollo de la Constitución. Nos pasaba, Charlie, que no podíamos mandar alimentos a Argentina, no podía mandar desde la capital federal alimentos al interior porque eran saqueadas los camiones que llevaban alimentos. No podíamos alimentar a la gente. Estamos hablando de la época del 2001-2002, ¿no? Claro, ¿cómo los alimentábamos? Con los únicos que respetaban, que eran con las Fuerzas Armadas. En ese momento contribuyeron a la solución, no al problema. Entonces, si no leemos que en la Argentina tenemos que hacer entre todos, estamos mal. Laura. Horacio, no, quería preguntarle concretamente a partir del episodio del submarino Ara San Juan, ¿cómo evalúa usted que se comportó la Armada una vez que, se conoció el problema de las comunicaciones, hasta que finalmente fue informado el presidente sobre esta cuestión? ¿Cómo evalúa que fue el accionar de la Armada? Sí, Laura, yo quiero ser muy claro, ¿no es cierto? Una cosa es que uno evalúe si los mensajes fueron dados a tiempo o no a tiempo, y otra cosa es si eso fue lo que provocó el desastre. ¿No es cierto? Son dos cosas distintas, porque es muy grave a aquel que cometió un error a lo mejor de comunicación asignar responsabilidad por la muerte de 44 personas. Entonces, si es que murieron. ¿Es probable que se hayan demorado en el mensaje? Es probable. Pero que eso haya incidido en la tragedia, me parece que es demasiado arriesgado afirmarlo. Entonces yo digo, cuando se trata de tanto dolor y de tanta muerte, tenemos que ser muy prudentes en la asignación de responsabilidades. Y creo, además, que si queremos hacerle realmente un homenaje a esta gente que está pasando un momento tan terrible, lo mejor que podemos hacer es tomarnos en serio la necesidad de diseñar una política de defensa adecuada a los tiempos que tenemos y consensuada con la mayor cantidad posible de la clase política, que hasta ahora, por el tema de defensa, miró para otro lado. No quiero ser cruel, pero dado la falta de equipamiento de las Fuerzas Armadas en general, ¿era previsible un hecho como este o como la caída de un avión? Digo, no sé cómo lo ves. Y cuando uno tiene un presupuesto que es por debajo del 1 punto del PBI, que el 85% se dedica a gastos de personal y el 15% restante se dedica a funcionamiento y adquisiciones, y el parque de instrumentos de la Fuerza Armada tiene más de 30 años, es previsible que tengan accidentes. Es decir, si un vehículo, un camión, tiene 30 años de uso, es probable que tenga alguna avería de uno que no tenga un año. Pero por otra parte, acá se ha dicho una cosa que es muy importante, que es la reparación de medio término. Hay que mirar muy bien si entre la reparación de medio término y el accidente, submarino tuvo algún otro incidente. Yo no lo puedo certificar, dicen que sí. Dicen que sí, yo no lo puedo certificar. Yo tengo una experiencia, Charlie, porque cuando este submarino lo fui a buscar yo a Alemania, cuando era secretario de Defensa. Y forma parte de un... Submarino que vino navegando de Alemania, ¿no? Sí, 30 días de navegación. Formó parte de un paquete que había comprado Macera durante el proceso, que eran 2 submarinos que se armaban en Alemania y 4 que se hacían acá. Los submarinos, los kits que vinieron acá,
había que armarlos, había que ensamblarlos. Y uno de los grandes problemas es que la soldadura del ensamble tiene que ser hecha por personal muy experto, porque el submarino, a medida que baja, tiene cada más vez presión, la presión creo que es más. Entonces, si no se ensambla bien y si no hay un equipo de soldadores absolutamente capacitados, bueno, esos eran los problemas que teníamos hace 30 años. Supongo, espero, que no haya sucedido ahora una cosa similar. Quería preguntarle si considera, digamos, pertinente que, digamos, tal como viene trascendiendo en los medios, bueno, la cúpula de las distintas Fuerzas Armadas sea removida, tal como de alguna manera hizo trascender el gobierno a partir de lo que pasó con el submarino. Decían que, bueno, que era una decisión que se iba a tomar aún pese a lo que pasó, pero ahora ha cobrado fuerza esa versión. ¿Usted cree que, digamos, es necesario hacer un lavado de cara dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, es posible, por ahí es necesario, pero me parece que antes de eso, o simultáneamente con eso, tenemos que ponernos de acuerdo mayoritariamente la fuerza política de la Argentina, a ver qué rol le definimos a las Fuerzas Armadas, para qué le vamos a hacer utilizadas, que son esto de la recuperación del territorio que yo estoy diciendo, y en función de eso, tomar el compromiso de las cúpulas para que colaboren o cooperen o hagan lo que tienen que hacer desde el punto de vista técnico de acuerdo con esta. Pero lo primero que yo creo que hay que hacer en la Argentina es que nos juntemos políticamente la mayor cantidad de masa crítica posible, gobierno y oposición, para definir de una vez por todas el rol que tiene que tener la Fuerza Armada. Ese rol es el que va a definir la estructura del presupuesto, el sistema de adquisiciones y vamos a entender, la gente va a entender para qué están las Fuerzas Armadas. En definitiva, lo que hay que hacer es que la gente haga interesantes sus intereses. Nosotros tenemos que interesarlos para que se defiendan sus intereses. Horacio, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto enorme. Horacio Jaunarelli.